Saludos a todos y a cada uno. Qué alegría, apreciados hermanos, traerles un pequeño mensaje. Lo hemos encontrado en Mateo 5 del 21 al 26, Jesús y la ira. Que nuestro Padre bendito nos dé su dirección para poder llegar con este mensaje, no solo para el que lo dice, sino para el que lo recibe. En el nombre de Cristo Jesús bendito lo pedimos. Amén, amén. Como siempre, apreciados amigos, un papel y una pluma para ir anotando todos los mensajes bíblicos. Para empezar, Mateo 5 del 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Como podemos ver, hermanos, antes todo aquel que mataba era penalizado con la muerte, literalmente. Hoy en día, el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dejó cuando dice el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero ya este juicio es en la parte celestial, hermano. O sea que antes en el Sanedrín se reunían los entendidos de la ley, los rabinos, y si alguien lo encontraba que había muerto, se reunían y también era muerta esa persona. Tenía que morir de igual manera. Pero ahora no, hermano. Ahora, ¿cuántos de nosotros a veces maldecimos y decimos todo tipo de cosas? Le decimos necio, fato, falto de entendimiento, tantas calumnias que le lanzamos a alguien cuando estamos airados. Por eso el título es Jesús y la ira. Nuestro Señor Jesucristo compara a la ira con la muerte que antes le daban, era una ley, que el que mataba también tenía que morir de igual manera. Pero nuestro Señor Jesucristo nos va a dar una tremenda lección aquí. Entonces, anotemos todos estos mensajes, hermano. Si antes estábamos equivocados, yo en lo personal, ¿a cuántas personas no ofendí? Le dije todo tipo de calumnia, todo tipo de cosas, toda maldición. Pero ahora, a la luz de la Biblia, que conozco de la palabra del Señor, ya no tengo que hacerlo así. El Señor me perdone y que yo tengo que pedirle perdón a todas esas personas que lo ofendí. Ese es el mensaje central, hermano. Nuestro Señor Jesucristo abre una serie de enseñanzas relacionadas con lo que ésta dice, así como la interpretación que los antiguos rabinos le daban y lo que él dice al respecto de dicha ley. Para los israelitas, la ley era considerada divina y santa, por lo que su interpretación tenía que estar a cargo de hombres consagrados para tal función. Esto hacía que nadie se atrevía a dar su interpretación personal acerca de las Santas Escrituras, ni aún los rabinos más destacados en los tiempos de Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo aquí deja el 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Se refiere a uno de los 10 mandamientos que Moisés le dio al pueblo en el monte del Sinaí, en sus leyes. Si alguien era acusado de matar una persona, era llevado a juicio, donde era condenado por un jurado, que el mismo pueblo había escogido para estos casos. Y si era encontrado culpable, se sentenciaba con la muerte. En la mente de los judíos no quedaba duda que este pecado era tan grave que se pagaba con la muerte. Pero ahora viene el divino maestro y lleva la interpretación de la ley a un nivel más alto, hermano. Dice que la ira
es un pecado tan grave como el que mata. Tenemos que tener mucho entendimiento aquí para que no nos ocurra ya más. Si antes estábamos equivocados, ahora que ya vamos conociendo a la luz de la Biblia, la palabra, entonces ya no tenemos que nosotros seguir con esas ideas, decirle todo tipo de calumnia, todo tipo de maldición, ni decirle a nadie necio, torpe, estúpido, fato. Esto es a la luz de la Biblia, hermano. No tenemos que equivocar. Antes era penalizado con la muerte. El que mataba, se reunían en el Sanedrín los escribas y fariseos y estos rabinos, pues entonces si encontraban culpable a alguien, también pagaba con la muerte esa persona, literalmente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo puso que antes era esta ley, que el que mataba tenía que morir, ahora la ira la compara con la muerte. O sea que si yo maldigo a alguien, entonces estoy condenado a morir también. Pero recordemos que antes era literalmente, ahora esto es para la parte del juicio, cuando vayamos a la presencia de Cristo, al tribunal de Cristo. No nos tenemos que equivocar ni confundir, hermanos. Recordemos esto que está en Éxodo 20:13, no matarás. Este es uno de los mandamientos que antes estaba. Y que a él, en esta persona que había muerto, también tenía que morir de igual manera. Recordemos que solo Dios nos da la vida y solo Él nos las quita. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo pronunció juicio sobre el enojo. No podemos decirle a alguien todo tipo de maldición, como por ejemplo necio, torpe, estúpido, fato. Estaríamos ante el concilio, pero este concilio antes eran con los rabinos, ahora es con Cristo Jesús, hermano. Hagamos la diferencia muy bien, ya que nuestro Señor Jesucristo compara la ira con la pena de muerte. El término necio, fato, es sinónimo de torpe, porfiado, terco, obtuso. La palabra que más lleva una repercusión muy alta es fato. No podemos decirle absolutamente a nadie, hermanos, esta palabra fato. Nos estaríamos exponiendo al infierno de fuego, a la genema, que es el lugar de tormento. Y este fato es falta de razón o de entendimiento, lleno totalmente de su corazón de malicia, de persuasión, de cosas verdaderamente fuertes. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 12 del 57 al 59 nos va a llevar una buena lección aquí. Arréglate con tu adversario, dice, porque no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura arreglarte con él en el camino. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Esto es en el Antiguo Testamento, cuando se reunían los rabinos. Pero ahora es en la parte celestial, que si nos vamos de este mundo y no le hemos pedido perdón al prójimo que hemos ofendido, que le hemos dicho necio, estúpido, falto de mente y toda calumnia, fato, esto es ya al concilio, al purgatorio, a la parte celestial, hermano. Si nos vamos de aquí y le pedimos perdón al prójimo que hemos ofendido, entonces estamos bien con nuestro Padre bendito. Pero si no le hemos pedido y nos presentamos con Cristo, entonces allí es que vamos a ser bien avergonzados, hermano. Seremos puestos a la genema, dice, al lugar de tormento, y allá que nadie vaya. Yo no quiero ir para allá, preciados hermanos. El Señor nos ayude a estar en su presencia siempre. En ocasiones nuestra mente está llena de ira, de rabia, de venganza. Decimos palabras tan groseras
y lanzamos todo tipo de maldición. Eso ya no tenemos que volverlo a hacer. El apóstol Pablo en Efesios 4:26, aquí nos deja una lección bien clara. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos de nosotros han pasado tantos soles, cuántos días? Y seguimos a veces enojados con un hermano y nunca le pedimos perdón. Esperamos que Él venga, no que nosotros vayamos. Ahí es cuando estamos más equivocados, hermano. A la luz de la Biblia, un poquito más adelante, va a decir que tenemos que ponernos. No, aquí muestran un caso de 2 personas. No se sabe quién fue que inició y quién fue que pidió perdón. La cuestión y el mensaje principal es que tenemos que pedir perdón. Jesús pasa a hablar de 2 cosas, donde la ira que se guarda en el corazón se manifiestan con palabras insultantes. Solamente cuando estamos demasiado descontrolados, con una ira tremenda, ahí lanzamos todo fuego, toda cosa de maldición, toda cosa de calumnia. La primera es necio. Seguimos fato, torpe, estúpido, todo este tipo de cosas. Estos son las personas que niegan la existencia de que Dios existe a través de sus hechos, con palabras tan fuertes. Tales personas serán culpables ante el concilio, pero el concilio se refiere al Sanedrín. Antes era que los rabinos encontraban a alguien con una falta y de esa manera tenía que morir. Pero ahora es en el tribunal de Cristo, hermano. Cuidado, no tenemos que equivocarnos. Nuestro Señor Jesucristo nos deja una enseñanza aquí. La importancia de estar en completa paz al momento de llevar tus ofrendas a Dios. Si bien es cierto, a través del sacrificio de Cristo podemos reconciliarnos con Dios y estar en completa paz con Él. Pero también es importante estar en paz con nuestros semejantes. En Israel, las ofrendas eran dadas por el pueblo a través de los sacerdotes con el fin de expiar los pecados o como agradecimiento y comunión. Sin embargo, Jesús le dice que de nada sirve que ofrezcamos nuestras ofrendas a Dios si no están en completa paz con sus semejantes. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos en el templo alabando, sirviendo? Estamos en un hospital sirviendo, llevando algo. Estamos de alguna manera orando en nuestro aposento. Este tipo de ofrenda no solamente es la monetaria, hermano. Llevamos una pequeña ofrenda y cuando oramos, esa es ofrenda. Esa es la que le damos a nuestro Padre bendito por medio de Cristo Jesús. Que no tenemos que equivocarnos aquí. La ofrenda es cuando llevamos a alguien al prójimo, cuando estamos orando en el templo. Lo repito, es para que se nos quede, hermano, que la ofrenda, y si estamos bien enemistados con el prójimo, le hemos dicho todo tipo de maldición, todo tipo de calumnia, toda cosa de necio, fato, estúpido, insensato, sin falto de mente, y tantas cosas que decimos a veces. Al menos en lo personal, antes yo decía, pero a la luz de la Biblia ahí, yo me atreveré a volver a decirle a alguien, no, pues, tengo que haberle pedido perdón a la persona que ofendí. Y nuestro Padre bendito nos perdona. Jesús refuerza la importancia de estar en paz con los demás, al poner el ejemplo de un hombre que se vio en serios problemas, los cuales lo llevaron a enfrentar la justicia. Y fue su adversario el que lo entregó al juez, y al alguacil. Y así fueron echados en la cárcel. Y no salió de allí hasta que pagó su condena. Esto era en el Antiguo Testamento, pero ahora va a ser en el tribunal de Cristo, hermano. Si yo me voy de aquí y no pagué mi condena, ¿a dónde me mandan? A la genema, al lugar de tormento. Ese lugar es demasiado fuerte, hermano. Allí que nadie vaya, que todos tenemos que estar con Cristo Jesús, con nuestro Padre bendito, conocerlo a Él, tener la oportunidad de conocer a Isaac, a Jacob, conocer a todos los discípulos el día cuando estemos viviendo con Cristo Jesús. Esa es la esperanza que tenemos todos, hermano. Estar con Él siempre.
y estar comunión. Recordemos que nosotros somos personas que a medida que vayamos alimentándonos de su palabra y irnos corrigiendo lo que antes estábamos equivocados, nuestro Padre bendito va a tener misericordia y nos va a ir perdonando cada cosa que hemos dicho. De igual forma, serán tristes enfrentar la justicia divina y descubrir que siempre guardamos resentimiento y odio en contra de nuestros semejantes. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estáis en paz con todos los hombres. Eso es lo que quiere y demanda nuestro Padre bendito. Que estemos en completa paz, que no tengamos ya, hermanos, decirle a alguien estúpido, falto de mente, necio, fato, todo tipo de injuria, todo tipo de calumnia, todas estas maldiciones. Esto ya no, hermano. Y somos inteligentes, hermano. No tenemos que fallar ahí. Recordemos que si no nos espera un purgatorio, nos espera el tribunal de Cristo y nadie quiere ser lanzado a las enemas. Ese es el lugar de tormento. Allá nadie quiere ir, hermano. Nuestro Padre bendito, el mensaje principal es que perdonemos a alguien. Y como dice Jesús y la ira, que la ira la compara con la pena de muerte, que antes en el Sanedrín se reunían los rabinos y si alguien lo habían encontrado culpable, era pagado con la muerte. Pues nuestro Señor Jesucristo deja bien claro, pero yo os digo, dice el 5:22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero este juicio ya es celestial, hermano. Cuidado. Pablo exhorta a los creyentes a estar en paz con todos los hombres, en la medida que dependa de ellos, siempre y cuando sea posible. Esto significa que no siempre podemos estar en completa paz con los hombres, ya que en ocasiones los principios cristianos causan descontento en el mundo, y esto provoca oposición, crítica y en ocasiones persecución. Nuestro Señor nos da una gran lección al explicar el verdadero espíritu de la ley, al colocar la ira, el desprecio y el odio al mismo nivel de gravedad que el homicidio, los cuales serán castigados en el infierno de fuego. ¿Quién querrá ir, hermano? Nadie. El apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a estar en paz con todos los hombres en la medida que dependa de ellos. Dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. La consigna es esta, acordarse de que mi hermano tiene algo contra mí. No especifica quién inició la disputa o quién es el que tiene la razón. El punto es que hubo una discusión que provocó un descontento entre ambas personas. Y ahora que una de ellas trae su ofrenda al altar y allí recuerda que tu hermano tiene algo contra él, es mejor que dejes allí y reconciliarse con ella. El punto central, apreciados hermanos, es que Jesús nos dejó bien claro. Mejor dejar allí y reconciliarse con ella. Allí sería una parte verdaderamente que estamos haciendo lo correcto. Independientemente que la otra persona lo acepte, Jesús es claro y nuestra parte está en obedecer. Y con ello podemos estar libres de culpa y actos para presentar ofrendas a Dios. Ya sea que estemos en el templo, ya sea que estemos orando, ya sea que estemos llevando algo, intercediendo por alguien en un hospital, ya sea que estemos dándole algo a alguien, ya sea que estemos orando en nuestro aposento. Ese tipo de ofrenda no es la parte monetaria nada más, hermano. Solamente es que tenemos que usar un poquito el entendimiento, que no vaya a pensar que solamente es la parte monetaria, sino la ofrenda, cuando oramos, cuando nos arrodillamos, cuando estamos sirviendo en el templo y cómo estamos con nuestro adversario. Ese es el mensaje, que tenemos que pedirle perdón a él para estar y luego de allí, sí, continuar haciendo todo lo que estábamos queriendo hacer, porque a nuestro Padre bendito le agrada que vayamos, que seamos personas bondadosas, dadivosas, que llevemos la ofrenda.
no solo a la monetaria, sino al prójimo, al que lo necesite de verdad, al que verdaderamente cuando estamos en un hospital, llevar algo allí, ese tipo, cuando estamos orando y estamos pidiendo por un familiar, ese tipo de ofrenda, hermano. Allí es que tenemos que acordarnos, tengo este problema, tengo que arreglar primero esto con el prójimo y luego de allí continúa haciendo lo que nuestro Padre nos dice. Yo les quiero compartir en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, este es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, que lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? ¿Cuántos de nosotros nos sucede esto? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocemos todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El apóstol Juan siempre nos recomendaba esto. Y si nos dejó este mensaje, es que tenemos que amarnos unos contra otros, hermanos. Nosotros le ofrecemos oraciones al Señor, hacemos cántico, alabanza, pero si no estamos a cuenta con el Señor, no sirve de nada, ya que el Señor no nos escucha. Entre más odiamos, mayor será el castigo. Juicio, tribunal, castigo. Hermanos, cuando oremos, tenemos que perdonar de corazón. En 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Mostrémonos al mundo que en verdad somos hijos de Dios, cuando seamos capaces de perdonar y amar a nuestros enemigos. El Señor nos dice que de nada sirve que ofrezcamos ofrenda a Dios si no estamos en completa paz con nuestros semejantes. La ira, un pecado tan grande como el homicidio. Ya nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó bien claro. El Señor nos ayude a encontrarnos nosotros mismos y a poder perdonar a la persona que le hayamos ofendido. Recordemos algo, apreciados